señoritas, para cada uno de ustedes muy buenos días. Espero que se encuentren bien, sobre todo. En este caso, pues les voy a brindar lo que es un video tutorial acerca del tema de esta semana, que son los términos semejantes, pero sobre todo la reducción de términos semejantes. Entonces, para ello les pido por favor de que tengan a la mano o a la vista su hoja de trabajo que yo les realicé. Entonces, ¿qué son los términos semejantes? Términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor lineal. ¿Y cuál es el factor lineal? En este caso, ustedes se pueden dar cuenta aquí. Tenemos este término, 20x al cuadrado y al cubo. De este término, ¿qué es el factor lineal? El factor lineal es este. Un factor lineal se compone por variables y exponentes. Entonces, para que dos términos sean semejantes, tienen que tener el mismo factor lineal. De este otro término, su factor lineal es este. Ahora yo les pregunto, ¿será que son términos semejantes? Sí son términos semejantes porque tenemos x al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo. Pero ¿qué pasaría si yo le escribo acá, por ejemplo, un 4? Entonces ya no serían términos semejantes, porque acá tenemos x al cuadrado y al cubo, y aquí tenemos x al cuadrado y a la cuarta. Entonces ya no son términos semejantes. Les quería comentar también, para que los términos sean semejantes, no tiene que ver nada los signos ni los números, simplemente la parte literal y los exponentes. Por favor, mucha atención y mucho cuidado con esto. Entonces ahora, estos ejemplos que voy a resolver son los mismos ejemplos que están en su hoja de trabajo. Y el primero dice, número 1, 30a al cuadrado b más 20a al cuadrado b. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estos términos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo factor lineal, a al cuadrado b, y aquí tiene a al cuadrado b. Entonces, los pasos que yo les escribí en la hoja de trabajo dice, lo primero que tenemos que hacer es analizar los signos. ¿Está bien? También ahí les escribí un recordatorio, dice, de la ley de signos. Signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Signos diferentes se restan y se copia el signo del coeficiente de mayor valor. Entonces aquí se sobreentiende de que tenemos un signo más y más. Entonces son signos iguales. ¿Qué tenemos que hacer? Una suma. Entonces sumamos los coeficientes. Tenemos 30 más 20. Y luego efectuamos esta operación y decimos 30 más 20, ¿cuánto es? 50. Después de que hemos efectuado la operación entre los coeficientes, dice paso número 3, copiar el factor lineal. ¿Y cuál es el factor lineal aquí dijimos? Es a al cuadrado b. Simple y sencillamente, por eso entonces ahí decimos de que nuestro ejercicio ya está resuelto. Entonces, por favor, mucha atención, mucho cuidado. Hay que tomar en cuenta los algoritmos, es decir, los pasos que les escribí y sobre todo la ley de signos. Por favor, mucho cuidado con eso. También les quería comentar que en la reducción de términos semejantes, las únicas operaciones que se pueden hacer son suma y resta, simplemente. Ahora nos pasamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice menos 10x y al cuadrado más 30 xy al cuadrado más 5 xy al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, lo primero, ver si son términos semejantes. Entonces yo les pregunto, ¿será que son términos semejantes estos jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son o no son? Entonces lo primero que tienen que hacer es fijarse en el factor lineal, en su factor lineal. ¿Será que son los mismos? Tienen que ser exactamente los mismos. Tenemos xy al cuadrado, xy al cuadrado, xy al cuadrado. Entonces quiere decir de que sí son términos semejantes, ¿verdad? Entonces quiere decir de que sí los podemos operar. Entonces, acá también, jovencitos, en una expresión, cuando se nos pide reducir términos semejantes, nos pueden dar 3, 4, 5, 10, 15, 20 términos, no hay ningún problema. Entonces, acá tenemos, extraemos primero lo que son los números, menos 10, acá, más 30, acá, más 5. Entonces, tenemos que efectuar esta operación, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que es la jerarquía de operaciones y todo eso. Entonces, menos 10 más 30.
¿Qué quiere decir eso? De que a 30 le tengo que quitar 10. De estos dos, el mayor es 30, entonces copio el signo del coeficiente de mayor valor, el más. Pero como les he dicho que al inicio el signo más no es necesario escribirlo, entonces 30 menos 10, 20. Y le tengo que, acuérdense de este 5, se lo tengo que sumar, más 5, ¿verdad? Entonces efectúo esta operación, 20 más 5 me da 25, ¿verdad? Y ahora, no se les olvide, ¿qué me hace falta aquí? ¿Qué me hace falta? Copiar el factor lineal. ¿Y cuál es el factor lineal? XY al cuadrado. XY al cuadrado. Y ahí tenemos resuelto ya nuestro segundo ejemplo. Así es como se hace, jovencitos y señoritas. Por favor, entonces, mucho cuidado. Ahora vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 nos dice, ejemplo número 3, 5m al cuadrado n al cubo más 10m al cuadrado n al cubo menos 20m al cuadrado n al cubo. Entonces yo les planteo la misma pregunta, jóvenes. ¿Será que estos tres términos son semejantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son o no son? Pues sí son semejantes, porque fíjense muy bien. M al cuadrado, n al cubo. M al cuadrado, n al cubo. M al cuadrado, n al cubo. Entonces quiere decir de que sí son términos semejantes. Entonces lo vamos a operar. Vamos a extraer los coeficientes. Entonces tenemos 5 más 10 menos 20. Entonces tenemos que realizar esta suma. Aquí lo podemos hacer de diferentes maneras. Ustedes lo pueden hacer acá, primero sumar esto, luego restarle esto, o a este restarle este y luego sumarle este, como ustedes deseen. Yo lo voy a hacer primero la suma. 5 más 10 tenemos, si aquí hubiera un menos, entonces fuera resta, pero como hay un más, mucho cuidado. 5 más 10 tenemos 15, menos 20. Entonces, ¿cuánto nos da esta operación? 15 menos 20, ¿cuánto nos da? 5. 5. ¿Con qué signo? ¿Cuál es el coeficiente de mayor valor? ¿15 o 20? Es 20. ¿Y qué signo tiene 20? Menos. Entonces nos queda menos 5, ¿verdad? Ahora tenemos que copiar lo que es el factor lineal. ¿Y cuál es nuestro factor lineal? Es m al cuadrado n al cubo. Entonces, nuestro problema ya está resuelto y la respuesta es menos 5m al cuadrado n al cubo. Entonces ahí, jovencitos, por favor, hay que prestarle atención a esto. Y sobre todo ustedes se pueden dar cuenta de que hay que irlo resolviendo paso a paso para que así lo resolvamos correctamente. Y vamos a resolver el último cuadro. Que, bueno, este ya no lo voy a copiar porque ya lo tengo acá de último. Entonces acá tenemos 30, acá tenemos 30 al cuadrado b al cubo más 15 al cuadrado b al cubo menos 2x al cuadrado y al cubo más 12x al cuadrado y al cubo. Entonces acá mucho cuidado, jovencitos y señoritas, mucho cuidado porque acá tenemos un caso en donde no todos los términos son semejantes. Entonces hay que ver, mucho cuidado. Por ejemplo, acá tenemos el factor lineal. A al cuadrado, b al cubo. Entonces busquemos en el resto de términos qué otro hay con estas condiciones. Acá, a al cuadrado, b al cubo. Nos damos cuenta de que este es semejante. A al cuadrado, b al cubo, porque tienen el mismo factor lineal. Pero ahora yo les pregunto, ¿será que a al cuadrado, b al cubo es semejante con x al cuadrado y al cubo que dicen ustedes? Pues no, porque ni siquiera tienen la misma parte literal. Pero, démonos cuenta, este factor lineal, x al cuadrado y al cubo. Acá tenemos otro término. Si se dan cuenta, este menos 2x al cuadrado y al cubo sí es semejante con más 12x al cuadrado y al cubo, porque tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Entonces, mucho cuidado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que tenemos que operar aparte este y aparte este, ¿verdad? Cada uno por separado. Entonces lo vamos a hacer. Entonces decimos, la operación aquí sería 30 más 15. ¿Cuánto nos da aquí? En esta operación 30 más 15. 30 más 15 nos da 45.
¿Y cuál es el factor lineal de este? Mucho cuidado, por favor, es a al cuadrado, b al cubo. Ahora ya resolvimos este. Es esta parte que tenemos acá. Es esta parte. Ahora vamos a resolver este. Lo voy a resolver con azul. Entonces decimos menos 2. Acá mucho cuidado con los signos. Menos 2 más 12. Más 12. Acá efectivamente, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Según los signos, ¿una suma o una resta? ¿Qué dicen ustedes? Efectivamente es una resta. ¿Por qué? Porque los signos son diferentes. ¿Y qué me dice cuando son diferentes? Los coeficientes se restan y se copia el signo del coeficiente de mayor valor. Y aquí el coeficiente de mayor valor es 12. ¿Y qué signo tiene? Positivo. Entonces decimos, menos 2 más 12, es decir, a 12 le quito 2, ¿cuánto me queda? 10. Y acá tengo que copiar lo que es su factor lineal, que es x al cuadrado y al cubo. Entonces acá ya tengo el resultado. Y ahora, acá mucho cuidado, no lo voy a dejar así, no, sino que lo tengo que unir. El resultado